¿cómo están? Esta es otra misión de Quimi Ayudas. Gracias por ver el video. Recuerden que si quieren contactarse conmigo pueden hacerlo en el correo quimiayudas@gmail.com o también dejarme cualquier comentario. También me pueden encontrar en cualquiera de estos perfiles, ya sea en Facebook, Twitter, Google Plus o YouTube. En el día de hoy voy a empezar con un tema que me han pedido muchísimo y es el tema que tiene que ver con equilibrio químico. Por hoy vamos a realizar unos ejercicios que tienen que ver con la escritura de la constante de equilibrio. Entonces vamos a comenzar. Bueno, estos son los ejercicios. Entonces pues lo que se nos plantea es que debemos escribir la expresión de la constante de equilibrio Kc y Kp, pues en donde sea necesario, y se nos listan una serie de reacciones para las cuales pues debemos hacer este procedimiento. La idea de este video es introducir al tema que tiene que ver con equilibrio químico. Si lo están viendo, la idea también es que ustedes ya tienen pues un conocimiento más bien importante de muchas cosas de la química, como lo que es, por ejemplo, lo relacionado con unidades de concentración, estequiometría. La idea es que ustedes ya vean una reacción y sepan cada uno de estos símbolos que están aquí incluidos. Dice, si no saben estas cosas, es importante que las consulten, específicamente lo que tiene que ver con molaridad, de pronto algo de gases, ¿sí? Y claramente estequiometría. La idea es que este es el primer video de una serie de muchos videos que van a ser exclusivamente relacionados con lo que tiene que ver con equilibrio químico. Este es un tema que es muy grande o muy pequeño, todo va a depender del grado en el que ustedes estén. Si están en carreras que no tienen que ver nada con química, pero pues sí tienen que ver química, como ingenierías o, bueno, no sé, se me ocurre una biología, están viendo apenas un curso de química general, entonces pues el tema de equilibrio químico va a ir hasta cierto punto. Sin embargo, si están viendo carreras o están estudiando carreras que sí tengan que ver con la química, pues van a tener que ver un poquito más de lo que tiene que ver con esto. Pero todos vamos a tener que pasar por aquí. La expresión de la constante, saberla escribir, es de lo más básico y lo más necesario para todo este tema. Entonces, pues, antes de llevar a cabo los ejercicios, la idea es que pues les dé una pequeña introducción sobre lo que tiene que ver con esto. Bueno, el concepto de equilibrio químico viene del hecho de que las reacciones químicas tienen la posibilidad de ser reversibles. Para este punto, muy seguramente ustedes estarán acostumbrados a la escritura de las reacciones en un solo sentido. Siempre ponemos A que se convierte en B. Por ejemplo, este sería un ejemplo de una reacción química hipotética, general. Entonces lo que siempre estamos hasta ahora acostumbrados a escribir es que las reacciones siempre van desde los reactivos hasta los productos. Sin embargo, hay una particularidad que tiene la mayoría de las reacciones, y es que todas se pueden devolver, o en otras palabras, pueden ser procesos reversibles. Los reactivos se convierten en productos, pero también existe la posibilidad de que los productos se conviertan en reactivos. Entonces, en ese sentido, vamos a introducir un nuevo símbolo, y es esta doble flecha. Esa doble flecha lo que nos va a indicar es que este proceso tiene una reversibilidad. Y siempre que los procesos químicos tengan una reversibilidad, tenemos que hablar del concepto de equilibrio. Hay equilibrios físicos y equilibrios químicos. Los equilibrios físicos se dan, por ejemplo, en aquellos procesos en los que existen cambios de fase. Cambios de fase, se los digo de pronto en un nombre en que lo recuerden, es los cambios de estado. Por ejemplo, cuando el agua cambia de líquido a gaseoso, de sólido a líquido. Estos procesos también son reversibles y también se puede introducir el concepto de equilibrio físico. Sin embargo, como estamos en química, los equilibrios que más nos van a importar son aquellos que tienen que ver con reacciones químicas, y a eso los vamos a llamar equilibrios químicos. Este equilibrio no es igual al equilibrio que de pronto uno se imagina cuando está hablando de fuerzas o en la vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos una balanza en el cual si ponemos dos pesos y pues tenemos la idea de que el equilibrio es cuando los dos pesos se quedan quietos, ya dejan de moverse. Aquí el concepto de equilibrio es muy distinto. No vamos a hablar de un equilibrio estático, sino vamos a hablar de un equilibrio dinámico. ¿Cómo así? El equilibrio dinámico lo que nos va a decir es que en estas reacciones químicas, a pesar de que nosotros no evidenciemos ningún cambio, es decir, en cualquier reacción que estemos llevando a cabo que pueda tener equilibrio químico,
Por ejemplo, generación de color, generación de gas, va a haber un punto en el que vamos a ver que eso cesa, eso va a parar. Aparentemente nosotros vamos a decir, no, ahí ya no está pasando nada. Sin embargo, a nivel molecular sí está pasando algo. Y es que las moléculas del uno se están convirtiendo en el otro y a la vez las moléculas de B se están convirtiendo en A. Por eso decimos que es un equilibrio dinámico, porque es un proceso que se está llevando en los dos sentidos todo el tiempo. Sin embargo, pues entonces lo que vamos a tener aquí es que lo llamamos equilibrio es porque lo que se iguala entre A y B son sus velocidades de producción. Si pudiéramos mirar qué tan rápido aparece B o qué tan rápido desaparece A, lo que tendríamos sería algo como esto. Entonces veríamos que en un inicio la velocidad del uno aumentaría, en este caso sería el de B, que es el que está apareciendo, y la velocidad del otro disminuiría, que en este caso sería A, que es el que se está desapareciendo. Pero como podemos ver, las dos velocidades llegan a un punto en el cual se igualan. A ese punto en el cual las dos velocidades, tanto de aparición de los productos como de desaparición de los reactivos, se igualan, es a ese punto al que vamos a llamar equilibrio químico. Entonces es importante que recuerden muy bien eso. El equilibrio químico es cuando las velocidades de reacción de la reacción directa y la reacción inversa se igualan, no cuando las cantidades se igualan. Eso va a ser muy importante porque es un error muy frecuente. Pensamos que el equilibrio químico es cuando las cantidades de estos son las mismas y no, es cuando sus velocidades de producción o de desaparición son las mismas. Si lo vemos en términos de la concentración, recuerden, la concentración se refiere a un soluto, a una solución. Si no se acuerdan de eso, es importante que miren los videos de unidades de concentración, molaridad, normalidad y todo este tema, porque en equilibrio químico va a ser fundamental. Si lo vemos en términos de concentración, lo que vamos a ver es que la concentración de B aumenta, la concentración de A disminuye, pero van a haber un momento en el cual ellas se vuelven constantes. Ese también lo vamos a llamar el equilibrio químico, porque las concentraciones de las dos especies que están interviniendo en la reacción no van a cambiar. ¿Listo? Espero que hasta este punto no sea complicado. ¿Qué tiene que ver la constante de equilibrio? Entonces, dado que estos son procesos que se llevan a cabo en la naturaleza y como velocidades de aparición y de desaparición, entonces nosotros podemos encontrar que hay una relación entre las concentraciones de las especies A y B, por ejemplo, cuando éstas llegan al equilibrio. Esa relación que hay entre las constantes, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo en el equilibrio químico la concentración de B y la divido en la concentración de A, siempre voy a obtener un número que es constante. ¿Listo? Por eso lo vamos a llamar la constante de equilibrio. Y se va a simbolizar como Kc. ¿Por qué la C? Porque eso significa concentración. Entonces, siempre que escribimos Kc significa que estamos expresando nuestra constante en términos de la concentración. ¿Listo? Básicamente ese es el valor de la constante. Tomamos la relación de las concentraciones en el equilibrio y siempre nos va a dar el mismo número. Siempre. Otro nombre que le van a dar a esto y que pueden ver en los libros se llama la ley de acción de masas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Que sepamos escribir esta expresión. ¿Y cuál va a ser la expresión general para esa constante? Lo que nosotros vamos a tener es que si se nos proporciona una reacción de esta forma, se parece a todas las reacciones químicas posibles que podamos tener, la expresión de esa reacción, la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción, sabemos que es una reacción de equilibrio porque encontramos esta doble flecha que va hacia allá y va hacia acá, va a ser de la siguiente manera. La constante de equilibrio en términos de la concentración siempre va a ser la concentración de los productos, lo vamos a poner en estos corchetes cuadrados o brackets o como lo quieran llamar, elevado a su coeficiente estequiométrico por el otro producto elevado a su coeficiente estequiométrico dividido en el producto de las concentraciones de los reactivos. Entonces voy a poner esto y este. Recuerden, cada uno es su coeficiente estequiométrico.
Por supuesto, pues no sobra decir que las reacciones deben estar balanceadas. Si no las tenemos balanceadas, ya vamos a empezar con errores. ¿Listo? Entonces, como pueden darse cuenta, es muy sencillo. Si tienen una reacción, siempre van a tomar los productos y los van a dividir en los reactivos. ¿Qué es lo que van a dividir? ¿Qué es lo que van a poner? Las concentraciones, pero no cualquier concentración. La unidad de concentración que deben usar es la molaridad. Esto es muy importante. No van a usar moles, no van a usar porcentaje peso a peso, normalidad, no. Esto tiene que ser en unidades de molaridad. ¿Por qué es así? Bueno, eso es porque la definición de la constante de equilibrio también tiene algo de termodinámica, y es que está directamente relacionado con un concepto que denominamos energía libre de Gibbs. No me voy a poner complicado, no voy a profundizar hacia allá, pero lo que sí les voy a contar es cada una de estas concentraciones, así como las vemos, realmente deberían estar escritas de esta manera. Esto que tenemos acá y en lo que estamos dividiendo se le llama un estado de referencia. Todas las concentraciones, todas las molaridades que ustedes pongan en la constante siempre van a ir divididas por ese estado de referencia. Lo que pasa es que cuando escribamos la constante, pues simplemente nos vamos a olvidar de que esto está así. Y lo único que vamos a poner son las concentraciones que nos proporcione el ejercicio. Pero siempre deben recordar que estos valores van a estar divididos en un estado de referencia, y ese estado de referencia va a estar en unidades de molaridad. Específicamente va a tener un valor de 1, siempre va a ser 1 molar. Eso nos lleva a otra propiedad de las constantes de equilibrio, y es que las constantes de equilibrio no poseen unidades. Eso es muy importante y hay que memorizarlo. Las constantes de equilibrio son adimensionales. No importa que esto esté elevado al cuadrado, al cubo, a la 4, no interesa. Siempre los valores que estemos poniendo aquí, a pesar de que están en molaridad, esa unidad se va a ir. ¿Por qué? Precisamente por esto, por esa división que hacemos en el estado de referencia. Por eso es que hay que ponerle molaridad, por eso es que las constantes de equilibrio no van a tener unidades. ¿Listo? Eso nos lleva a otra propiedad importante de los equilibrios químicos, y es que los equilibrios químicos, como podemos ver aquí, pues están referidos a reacciones químicas, y las reacciones químicas manejan diferentes estados de la materia. Es decir, yo puedo tener los reactivos o los productos en el mismo estado de la materia, es decir, ahí estaré hablando de un equilibrio homogéneo. Por ejemplo, si yo tengo el oxígeno que se transforma en ozono, creo que es uno de los ejercicios, esto está en estado gaseoso. Como pueden darse cuenta, tanto el reactivo como el producto está en estado gaseoso. A esto es a lo que vamos a llamar un equilibrio homogéneo. ¿Listo? Cuando todas las especies que están involucradas en la reacción están en el mismo estado de la materia. Por el contrario, yo puedo tener equilibrios como el siguiente. Óxido de mercurio que se convierte a oxígeno y a mercurio. En este caso, este es un sólido, este es un gas y este es un líquido. Entonces, esto es algo que nos va a influir directamente en la constante de equilibrio. Y a este, en el cual tenemos diferentes estados de la materia para la misma reacción, lo vamos a llamar un equilibrio heterogéneo. ¿Listo? Entonces, dado que, como les comenté, uno debe siempre poner unidades de molaridad, pues entonces va a ser importante saber si esa especie de la que estamos hablando es un líquido, es un sólido, es un gas o está en un cuarto estado. Pues no es como tal un estado, pero sí es una de las maneras que nos puede aparecer, y es el siguiente. Cuando tenemos, por ejemplo, este equilibrio, en el cual lo que vamos a tener es estas letras AC. Cuando vean esto en una ecuación, esto significa acuoso. Acuoso no es lo mismo que líquido. ¿Listo? Acuoso es que está disuelto en agua.
Eso es muy importante porque muchas de las especies que vamos a tener en equilibrio químico, que van a reaccionar con otras, van a estar en este estado, es decir, van a estar disueltas en agua, en lo que vamos a llamar un medio acuoso. Y va a ser diferente a que esté en estado líquido, obviamente diferente a que esté en estado gaseoso o en estado sólido. Estos son los 4 posibles estados que vamos a poder manejar en una reacción química. Y van a influir en la manera en la cual escribimos la constante de equilibrio. En el caso de este que tenemos acá, en el cual manejamos gases, surge otro tipo de constante, al cual vamos a llamar la constante de equilibrio en presión o Kp. En esta, la definición es muy similar. Vamos a poner también lo relacionado con los productos y con los reactivos. Igual vamos a elevarlos a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Sin embargo, en este caso no vamos a poner molaridades, sino lo que vamos a poner son presiones. Entonces vamos a poner la presión, por ejemplo, si lo fuéramos a expresar acá y estos fueran gases, sería la presión de A, de C, perdón, la presión de D, la presión de A, la presión de B, y cada una de esas presiones elevadas al coeficiente estequiométrico que corresponde. Listo, entonces, en este caso, como pueden darse cuenta, existen 2 tipos de constante. La constante de concentración, la constante de presiones. Esta la vamos a usar cuando tengamos equilibrios en los cuales intervengan gases casi que exclusivamente. Es decir, como pueden darse cuenta aquí, tengo reactivos en estado gaseoso y productos en estado gaseoso. Por lo tanto, puedo expresar sus presiones, por lo tanto, puedo expresar la constante de presión. En el caso de que tengamos una reacción como esta y esté interviniendo otros estados, entonces tenemos que tener cuidado porque no vamos a poder usar Kp, sino Kc. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar otra implicación del hecho de que tenga sólido, líquido o gas. Y es que, como les comenté, los valores que tenemos acá están divididos en un estado de referencia. ¿Eso qué es lo que nos va a producir? Que si, por ejemplo, tomamos en cuenta cuál es la concentración de un sólido, entonces, si ustedes se ponen a pensar, un sólido no está disuelto en nada, por lo tanto no tiene solvente. Es decir, por definición, su concentración será siempre 1. Ahora, para los líquidos no están disueltos en nada. Por ejemplo, este metal, el mercurio, no está disuelto en nada, simplemente es algo que está líquido, no está en agua. Cuando tenemos líquidos puros, pues por definición su concentración también siempre será 1. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Si nosotros tenemos una reacción como esta, como pueden darse cuenta que hay sólido, acuoso y acuoso, entonces lo que voy a tener es que si a mí me piden la expresión de la constante para esa reacción, lo hacemos como lo acabo de comentar, entonces ponemos Kc, pongo Kc por lo que aquí dice acuoso y acuoso, es decir, tienen que tener una molaridad, pues están disueltos en algo. Y en este caso lo que voy a poner será la concentración de los productos, es decir, la concentración del ion plata por la concentración del ion cloruro, elevados a sus coeficientes estequiométricos, pero aquí tiene 1 y 1, es decir, esto es elevado a la 1 y elevado a la 1. Y esto habrá que dividirlo en la concentración de los reactivos, pero como lo mencioné, esto es un sólido, así que su concentración será 1. Y si lo ponemos en la constante de equilibrio, pues no nos va a afectar. Así que básicamente no lo vamos a poner. Es decir, cuando en una reacción que esté en equilibrio tengamos una especie que se encuentre en estado sólido, esta no va a influir en la constante de equilibrio. Es así de sencillo. Básicamente lo que vamos a poner son aquellos que estarán en estado acuoso o en estado gaseoso. Por ejemplo, si tenemos una reacción como esta, en la cual vamos a poner el ácido clorhídrico en presencia de agua, y él se va a disociar para darnos al ion hidronio y al ion cloruro. La constante de equilibrio para esa reacción sería de la siguiente manera. Entonces ponemos que la constante sería los productos, es decir, sus concentraciones, la concentración de ion hidronio por la concentración de ion cloruro, divididos en los reactivos. Pero los reactivos tenemos al ácido clorhídrico y al agua. El agua está en estado líquido, por lo tanto
su concentración será 1 y no la vamos a poner en la constante. Solo vamos a poner a este, que es el que está en estado acuoso, y por lo tanto tendrá una molaridad. Entonces lo ponemos aquí y así queda la constante. Listo, entonces de todo lo que les he contado, recuerden, la constante es adimensional, estado sólido y estado líquido no influyen en la constante, no se ponen en la constante, y siempre irá productos sobre reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. En el caso de estas reacciones, todos los coeficientes estequiométricos son 1, por lo tanto los exponentes aquí son 1 y no se ponen. Entonces, ahora sí, ya podemos resolver los ejercicios. Listo, tenemos los 3 primeros ejercicios, entonces vamos a mirar las reacciones. Como pueden darse cuenta, estas que tenemos aquí tiene una especie en los reactivos, 2 especies en los productos, todas están en estado gaseoso, es decir, estamos hablando de un equilibrio homogéneo, y en este caso, dado que todos están en estado gaseoso, no solo vamos a expresar el valor de Kc, es decir, la constante de equilibrio en concentración, sino que también podemos expresar el valor de la constante en valor de presiones. Entonces lo que vamos a hacer es que escribimos Kc, que sería igual, recuerden, productos, la concentración del monóxido multiplicada por la concentración del oxígeno, y esto dividido en la concentración del dióxido. Pero recuerden que esto siempre va elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso el coeficiente estequiométrico del dióxido es 2. Aquí ponemos 2. En el caso del monóxido también es 2. Y en el caso del oxígeno es 1. Así que no lo elevamos a nada. Este será el valor de la constante de equilibrio en unidades de molaridad. Ahora si queremos expresar Kp, lo que hacemos es que ponemos lo mismo, pero ahora ya no en molaridades, sino en presiones. Simplemente ponemos la presión del monóxido por la presión del oxígeno, y esto dividido en la presión del dióxido. Igual todo elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso 2 y en este caso 2. ¿Listo? Les puede parecer que es una, no sé, simpleza, que simplemente cambiemos esto por esto. Pero al momento de hacer los ejercicios va a influir muchísimo. Estas presiones, se me había olvidado comentarles, se expresan en unidades de atmósferas. Recuerden que la presión se puede medir en muchísimos tipos de unidades, bares, milímetros de mercurio, torricelli, pero lo que se prefiere, por el mismo tema del estado de referencia, porque en las presiones también se divide por un estado de referencia, y este es una atmósfera. Y por eso las unidades que deben usarse aquí son las atmósferas. ¿Listo? Ahora para el segundo, vemos que también está en estado gaseoso, por lo tanto podemos expresar las dos y va a ser muy sencillo. Entonces igual tenemos la constante de concentración o la constante en presiones, tenemos que será producto sobre reactivos, en este caso las concentraciones, en este caso las presiones de ozono, de oxígeno, y elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. El del ozono es el 2, el del oxígeno es el 3. Y listo, la última, la misma historia, pero aquí hay un solo producto y 2 reactivos. Igual debemos considerarlos, los dos están en estado gaseoso y este también. Entonces lo mismo, tenemos constante de concentraciones, constante de presiones. Bien, tenemos aquí que será producto sobre reactivo. El producto es este. Tenemos su molaridad. En este caso tenemos su presión. Aquí los reactivos. Entonces tenemos por un lado el monóxido, al cloro. Y aquí la presión del monóxido y la presión del cloro. Y miramos los coeficientes estequiométricos. Entonces, como vemos acá, esta reacción está balanceada. Tenemos 1, 1 y 1. Así que los exponentes serán 1, 1 y 1. ¿Listo? Como pueden notarlo, es muy sencillo. Vamos a hacer los dos que nos faltan. Bueno, estos son los últimos 2 ejercicios. Entonces, en el caso del ejercicio D, tenemos que todas las especies que participan en esa reacción se encuentran en estado acuoso. En este caso, no vamos a poder expresar Kp, es decir, las presiones, porque no tenemos a ninguno en estado gaseoso. Así que lo único que vamos a
poder expresar será Kc, que de hecho es la más usada. Entonces vamos a tener que la constante de equilibrio en concentración será igual a la molaridad de este ion, el ion hidróneo, por la molaridad de este ion dividido en la molaridad de este ácido. En este caso los tuve en cuenta a todos porque todos están en estado acuoso. Recuerden, en la constante de equilibrio solo voy a tener en cuenta aquellos que estén en estado gaseoso o en estado acuoso. Si está en estado sólido no lo tengo en cuenta, si está en estado líquido tampoco lo voy a tener en cuenta. Siempre recuerden eso, siempre recuerden, productos sobre reactivos. Eso es muy importante. Y ahora para la última, entonces lo que tenemos es que este está en estado sólido, este está en estado líquido. Así que la constante de equilibrio para esta reacción solo va a depender del oxígeno. Y lo pondremos de esa manera. Entonces, la constante de equilibrio en términos de concentración será la molaridad del oxígeno. Esto se eleva a 1 porque ese es el coeficiente que tiene. Y en el caso de la constante de presión, lo que tendremos es que será igual a la presión de oxígeno. Así de sencillo es. Es muy fácil. Entonces, pues hemos llegado al final de los ejercicios. Voy a ponerles una pequeña tarea para que puedan practicar. Recuerden lo que vimos hoy. Sé que vimos mucha teoría, pero es muy importante que la entiendan para todo lo que sigue. Esto es lo más sencillo. Pero si no sabemos escribir una constante de equilibrio, lo más probable es que los ejercicios nos van a quedar mal. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con la tarea. Bueno, esta es la tarea. Son 4 reacciones, tienen diferentes estados. La idea es expresar la constante de equilibrio, ya sea en concentración o en presión, o las dos si es posible. Para cada una de estas también pues es importante que miren si son equilibrios homogéneos o heterogéneos. Y las respuestas son las siguientes. Bueno, como pueden darse cuenta, entonces tenemos Kc y Kp para las primeras 3. Para la última solamente vamos a tener Kc. Como pueden darse cuenta es muy sencillo. Espero que les haya ayudado muchísimo este video. Y hasta la próxima.